Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz. Esté con todos vosotros. Nos ponemos delante de Dios, nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, brille sobre nosotros el resplandor de tu gloria y que tu luz fortalezca con la iluminación del Espíritu Santo los corazones de los renacidos por tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Hemos empezado ya, queridos hermanos, la vigilia de Pentecostés. Escuchemos ahora con atención y con calma la palabra de Dios, imitando a los apóstoles y discípulos que con María, la Madre de Jesús, se dedicaban a la oración, esperando el Espíritu prometido por el Señor. Meditemos los prodigios que hizo Dios en favor de su pueblo y pidamos que el Espíritu Santo, a quien el Padre envió como primicia para los creyentes, lleve a plenitud su obra en el mundo. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar, los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos, pues, y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Segunda lectura. Lectura del libro del Éxodo. Oremos.
Dios Todopoderoso, haz que tu Iglesia permanezca siempre como pueblo santo, reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu, que manifiesta al mundo el signo de tu santidad y unidad, y que lo conduzca a la perfección de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés, convocó a los ancianos del pueblo y les puso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Moisés comunicó la respuesta del pueblo al Señor. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre ella en medio de fuego. Su humo se elevaba como el de un homo, y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña. Palabra de Dios. Salmo responsorial. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Oremos. Oh Dios, que en el monte Sinaí, en medio del resplandor del fuego, diste a Moisés la ley antigua, y en el día de hoy, con el fuego del Espíritu Santo, manifestaste la nueva alianza. Te pedimos que nos inflame continuamente el mismo Espíritu que infundiste de modo inefable a tus apóstoles, y que el nuevo Israel, convocado de entre todos los pueblos, reciba con alegría el mandamiento eterno de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, os infundiré espíritu y viviréis, y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado.
y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me habían ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la casa entera de Israel, que dice: se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a una ciudad habitada. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección, con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Joel. Esto dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pondré señales en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre ante el día del Señor que llega, grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Habrá supervivientes en el monte Sión, como lo dijo el Señor, y también en Jerusalén, entre el resto que el Señor convocará. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Oremos. Cumple, Señor, en nosotros tu promesa, para que la venida del Espíritu Santo nos convierta ante el mundo en testigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Recitemos el himno de alabanza a Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que el misterio pascual se actualizase bajo el signo sagrado de los 50 días, haz que los pueblos dispersos en la diversidad de lenguas se congreguen por los dones del cielo, en la única confesión de tu nombre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en esperanza, y una esperanza que no se ve, no es esperanza efectivamente. ¿Cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Con la vigilia de Pentecostés terminamos ya esa cincuentena pascual que comenzamos en otra vigilia, en otra noche. La vigilia de la Pascua de Resurrección, cuando Cristo resucita entre los muertos, asciende al Padre y ahora, mañana, desde Pentecostés, nos envía el Espíritu Santo. Durante estos 50 días hemos estado celebrando las apariciones del resucitado. Se apareció a sus discípulos, comió con ellos, como hemos visto, hemos escuchado en las lecturas. Pero hoy nosotros podemos decir, ¿cómo verlo? Pues nosotros lo podemos ver como lo veían los discípulos de Maús. Solo vemos al partir el pan, en la Eucaristía, donde se queda con nosotros en el pan y en el vino, en la palabra. Cada vez que se proclama la palabra, es Él el que nos está hablando. También en cada persona y en cada acontecimiento de la vida. Por eso tenemos que tener los ojos del alma, los ojos abiertos, los oídos atentos del alma, para ver
cómo actúa el Señor en los acontecimientos de la vida y sobre todo en la Eucaristía, donde Él se queda con nosotros. Hemos escuchado hoy 4 lecturas del Antiguo Testamento. Hemos escuchado la Torre de Babel, donde confunde, donde empieza, se confunde con los idiomas. Veremos mañana en el Hecho de los Apóstoles, cómo los discípulos al recibir el Espíritu empiezan a hablar en diferentes lenguas. ¿Eso qué significa? ¿Que nosotros por recibir el Espíritu tenemos que hablar otras lenguas? No, es verdad, hablamos otras lenguas, pero porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y es la Iglesia la que habla en todas las lenguas y se entiende perfectamente. Hablar significa predicar a Cristo. El fuego, hemos visto la segunda en el Sinaí, cómo el Señor se presenta con el fuego. Veremos mañana cómo se presenta el Espíritu como lenguas de fuego que se pone en las cabezas de cada uno de los apóstoles. Y le hace quitarse el miedo que tenía y salir a predicar a Cristo resucitado. En Cristo se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Cristo ha ascendido al cielo, está sentado a la derecha y vendrá otra vez de nuevo a juzgarnos a nosotros. Y Él nos envía a nosotros también a predicar ese Evangelio, lo mismo que aquellos discípulos. Es verdad que podemos también caer en el error, en el miedo. Podemos preguntar muchas veces, es que a veces es difícil, sí, pero para eso necesitamos la fuerza del Espíritu, que es el Espíritu del Señor el que actúa en nosotros. Tenemos claro ejemplo, ¿verdad? Cuántas veces nosotros decimos, ¿cómo es posible que sean capaces los misioneros de irse a países lejanos, de entregar su vida a aquellas personas? ¿Cómo es posible? Vemos muchas veces de dónde saca fuerza esta madre de familia a pesar de las dificultades que está viviendo. ¿Cómo es posible tanta valentía? Todos conocemos a Juan Pablo II en sus últimos meses de su vida, que iba en esa silla de ruedas, no podía ni hablar, pero cuando veía a la multitud se levantaba y empezaba a hablar. Decía la gente, ¿de dónde sale esa fuerza? Pues es el Espíritu del Señor, es el que nos da la fuerza, es el Espíritu el que nos va recordando lo que Cristo nos ha enseñado y también lo nuevo que tenemos, que nos va enseñando. Y nos da también ese vigor para seguir en la brecha, anunciando a Cristo en medio de nosotros. Pues nosotros deberíamos repetir hoy y constantemente esta oración, casi todos los días. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre, bendito y alabado. Hagamos profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado al Espíritu Santo. Digámonos, escúchanos, Padre. Para que haya paz en la tierra, serenidad en los corazones, amistad entre los pueblos y justicia para la humanidad, roguemos al Señor. Para que los hombres seamos más solidarios y fraternos y aprendamos a amarnos los unos a los otros como Dios nos ama, roguemos al Señor. Para que todos los hombres y mujeres de buena voluntad
experimenten el consuelo, la fuerza y la alegría del Espíritu Santo en sus vidas, roguemos al Señor. Para que el Espíritu del Señor resucitado vivifique la vida de nuestra comunidad, haga de nuestros hogares centros de oración y de la Iglesia su pueblo escogido, en el cual pueda complacerse, roguemos al Señor. Para que el Espíritu del Señor resucitado ponga fin a esta pandemia, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tu Espíritu ora con nosotros, dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia, morada tuya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pidiente. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibe de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibe de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros de vida y de salvación. Poned en manos para este sacrificio y vuestro es agradable a Dios Padre Todopoderoso. Colma, Señor, estos dones con la acción santificadora de tu Espíritu, para que se manifieste por medio de ellos aquel amor de tu Iglesia que hace brillar en todo el mundo la verdad del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu Iglesia, diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te supliquemos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, a no ser que va a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos a su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María Virgen Madre de Dios, Santa María la Coronada, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan María y San Juan de Ávila y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios es armado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Estos dones que acabamos de recibir, Señor, nos sirvan de provecho, para que nos inflame el mismo espíritu que infundiste de modo inefable en tus apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios, Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellos el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su claridad. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe, a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándose a vosotros acompañe siempre. Amén. Virgen Santísima, Madre de Jesús y Señora de San Roque, que invocada con el título de Santa María la Coronada, has venido dispensando a esta ciudad una protección singular. Hoy, al recurrir a ti en el homenaje de todos los sábados, te pedimos nos libres, nos protejas y nos ayudes a parecernos a ti, preparando por medio de tu reinado entre nosotros el reinado prometido por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así sea. Dios Todopoderoso y Eterno, que preparaste el cuerpo y el alma de María, gloriosa Virgen y Madre, para ser digna morada de tu Hijo, por obra del Espíritu Santo, concédenos por su piadosa intercesión, a los que le recordamos con gozo, vernos libres de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Señor podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.